Entonces, como les decía, continuando con el tema de riesgo cardiovascular, traigo a colación probablemente el principal factor de riesgo de enfermedad cardiovascular que existe en este momento en el mundo, que es el tabaquismo. Y vamos a tener durante estos minutos una charla con respecto a cómo el tabaquismo incide sobre el riesgo cardiovascular y cómo el abandono del hábito tabáquico mejora de forma contundente los desenlaces cardiovasculares secundarios a esta enfermedad inducida por el tabaquismo. A partir del año 2017, en las primeras estadísticas del semestre, la OMS estima que un 15.2% de los adultos mayores de 18 años de edad, 16.7% hombres y 13.7% de mujeres en los Estados Unidos son fumadores. Más o menos tenemos alrededor del mundo 1.300 millones de personas fumadoras y de estos el 50% son pacientes que viven en países en vías de desarrollo, por lo tanto es muchísimo más difícil crear las estrategias para el abandono del hábito tabáquico en estas poblaciones. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, vemos cómo, ¿pueden ver el puntero allá? Sí. Pueden ver cómo en países en vías de desarrollo, principalmente en algunos países de África y Europa, estos son los que están en rojo, más del 50% de la población es fumadora. En otros países un poco más alejados, el 40 al 49%, y realmente en nuestros países de Latinoamérica la incidencia es importante, llegando a ser incluso hasta del 40%. Desafortunadamente, como ustedes pueden darse cuenta en este mapa de la Organización Mundial de la Salud del año pasado, nosotros nos encontramos en blanco, que son datos no disponibles para tomar decisiones con respecto a epidemiología, por lo tanto no sabemos en Colombia cómo se está comportando esta enfermedad. Sabemos además que las tasas de tabaquismo son muchísimo más altas entre más bajos son los niveles de educación de los pacientes. Entonces, como podemos ver en esta diapositiva, más o menos de ese 1.300 millones de personas que fuman, la mayoría de los fumadores comienzan a fumar antes de que cumplan 18 años. Vemos en estas gráficas del Tabaco Atlas, que es uno de los portales de Internet en donde se encuentran las estadísticas sobre tabaquismo, que un porcentaje importantísimo de pacientes empiezan a fumar alrededor de 8º grado, el resto entre 12º grado y 10º grado ya tienen altos índices de tabaquismo. El 16% de los estudiantes de 9º a 12º grado deciden empezar a fumar. Estamos hablando solamente de cigarrillos de tabaco. Aquí no estamos hablando ni de sustancias psicoactivas ni de cigarrillos de marihuana. Entonces, tenemos también que saber que los hechos relacionados con el impacto del tabaquismo en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares son bien conocidos, y a pesar de que tenemos amplios datos y esfuerzos para educar al público general, educar a los pacientes e incluso educar a los mismos médicos, muchísimos de los fumadores no consideran que fumar sea perjudicial para la salud y que pues obviamente no tiene ninguna incidencia que los pacientes estén sometidos a lo que se llama el humo de segunda mano, que son los fumadores pasivos. Estos los vamos a ver un poco más adelante, pero nos vamos a dar cuenta cómo también los fumadores pasivos tienen una alta incidencia de riesgo cardiovascular o tienen un riesgo cardiovascular incrementado comparado con los otros pacientes. Un estudio de 737 fumadores activos, más del 60% de ellos no creían que estaban en un riesgo mayor de tener un infarto agudo de miocardio o una enfermedad cardiovascular mayor. Sin embargo, con respecto a las enfermedades cardiovasculares, ya sabemos que el tabaquismo es un factor de riesgo independiente principal para enfermedad cardiovascular arteriosclerótica total, o sea, enfermedad coronaria y enfermedad trombótica coronaria, enfermedad coronaria arteriosclerótica, enfermedad cerebrovascular y mortalidad por todas las causas. Y adicionalmente, y esto sí es muy importante, lo recalco aquí en otro color, es que la relación es dosis dependiente, no solamente en el número de cigarrillos que el paciente consume en el día, sino el tiempo durante el cual el paciente fuma.
Vemos, por ejemplo, en este estudio cómo son las curvas de enfermedad cardiovascular y supervivencia por enfermedad cardiovascular en aquellos pacientes que son fumadores activos y en aquellos pacientes que nunca han fumado o pacientes que llevan muchísimo tiempo de haber dejado de fumar. Y vemos cómo, independientemente de la edad de los pacientes, el hecho de que el paciente tenga un tabaquismo activo o que lleve muchos años fumando, incrementa de una forma muy importante el riesgo cardiovascular. La incidencia de infarto agudo de miocardio va a incrementarse hasta 6 veces en mujeres y 3 veces en hombres que fuman al menos 20 cigarrillos al día, y esto pues obviamente se compara siempre con que nunca fumaron. Aquí vemos en esta gráfica el estudio InterHeart, que son pacientes de 52 países, en los cuales se evaluaron diferentes factores de riesgo cardiovascular en el desarrollo de enfermedad cardiovascular en el tiempo, y se filtraron estos factores de riesgo, volviéndose factores de riesgo independientes. Más adelante vamos a ver otras gráficas y vemos cómo estos pacientes, hombres y mujeres, independientemente de la edad y de otros factores de riesgo que podían incidir, como la obesidad, lípidos, hipertensión arterial y otras patologías que pueden incrementar el riesgo de enfermedad coronaria, al quitar todos esos factores de riesgo y hacer un análisis del riesgo cardiovascular innato de estos pacientes asociado al tabaquismo, tenían un riesgo del 36% de tener un primer infarto agudo de miocardio cuando eran fumadores, comparados con sujetos que nunca habían fumado. Posteriormente, y al respecto de esto, tenemos una revisión sistemática y un metaanálisis de 75 cohortes de pacientes en donde se evaluaron los riesgos del tabaquismo ajustados con otros factores de riesgo conocidos. Este es un estudio inmensamente grande, son más de 2.400.000 personas que tuvieron alrededor de 44.000 eventos de enfermedad coronaria. En este metaanálisis se observó que las mujeres fumadoras desarrollaron un 25% más de accidente cerebrovascular que los hombres, de enfermedad cardiovascular, que los hombres fumadores. Esto pues obviamente con una relación de riesgo relativo de 1,25 y con un intervalo de confianza bastante estrecho, en el cual se observó que el género femenino se asocia con más eventos adversos luego de el infarto agudo de miocardio, cuando este infarto agudo de miocardio se encuentra estrechamente relacionado con el hábito tabáquico. Entonces, no solamente basta con el número de cigarrillos que se fume el paciente al día, el tiempo que lleve fumando, sino también si el género es masculino o femenino en términos del tabaquismo, porque en el caso en el que el género sea femenino, el riesgo va a ser muchísimo más alto, y en el caso de que presente el evento coronario agudo, este va a ser muchísimo más grave. Aquí vemos el riesgo relativo dependiendo de los hombres y dependiendo de las mujeres, y vemos cómo en el grupo de las mujeres el riesgo relativo es muchísimo más alto, y como les digo, la comparación entre el riesgo relativo en los hombres y el riesgo relativo en las mujeres y las complicaciones secundarias a la enfermedad coronaria en el grupo de las mujeres, pues va a ser muchísimo más alto que en el grupo de los hombres. Aquí vemos solamente en el grupo de exfumadoras comparado con las pacientes que nunca han fumado, y vemos que desafortunadamente los pacientes que continúan fumando en presencia de enfermedad coronaria establecida van a tener un mayor riesgo de reincidencia de infarto agudo de miocardio y por supuesto un mayor riesgo de muerte, incluida la presencia de muerte cardíaca súbita secundaria a enfermedad coronaria. Esto probablemente porque, como vamos a ver más adelante en la fisiopatología de la enfermedad, la presencia de niveles elevados de óxido nítrico puede inducir taquicardias ventriculares que pueden producir la muerte de los pacientes. Entre los pacientes fumadores que después de fumar disminuyen el consumo del tabaco, pues obviamente el riesgo de enfermedad coronaria recurrente va a disminuir con el tiempo, y esto también lo hemos visto en todos los estudios clínicos. Hay varios estudios en los cuales se evalúa, y también lo vemos en enfermedad arterial periférica, como en aquellos pacientes que mantienen el hábito tabáquico luego de las intervenciones, ya sea de una PCI electiva o de una angioplastia primaria, en un infarto con supradesnivel del ST, pacientes que han sido intervenidos de enfermedad arterial periférica, el riesgo de hacer un nuevo evento trombótico o un nuevo evento de complicación de la enfermedad arterial
se va a mantener en el tiempo, se va a incrementar de una forma importante en aquellos pacientes que mantienen el hábito tabáquico comparado con aquellos pacientes que no lo hacen. Adicionalmente, aquí está el estudio, este es un estudio publicado en Annals of Internal Medicine. Hay una cosa que es bien importante que quiero mencionar, y es que cuando uno empieza a buscar en la literatura temas relacionados con esto, realmente los estudios no son tan nuevos. En este momento no se están haciendo investigaciones activas con respecto a el daño per se del tabaco sobre el sistema cardiovascular. Digamos que eso ya está todo estudiado, ya está todo dicho, y más bien lo que se están haciendo ahora son estudios con respecto a las terapias de reemplazo de hábito tabáquico, y cuando buscamos en la literatura nueva, lo que encontramos básicamente es más como cuál es la incidencia del daño o del riesgo cardiovascular inducido por el uso de cigarrillos electrónicos o de reemplazo de nicotina, etcétera, etcétera, pero no de enfermedad cardiovascular y tabaquismo nuevo algún estudio. Sin embargo, en estos estudios, este ya viejito, publicado en Annals of Internal Medicine en el 2002, encontramos que, como les conté, los pacientes que continúan fumando en presencia de enfermedad coronaria establecida van a tener un mayor riesgo de reincidencia del infarto agudo de miocardio y un mayor riesgo de muerte, incluida la muerte cardíaca súbita, y que aquellos fumadores que abandonaron el hábito después del infarto, pues van a tener una reducción de riesgo de eventos recurrentes con el tiempo. Entonces aquí vemos cómo este es el estatus de tabaquismo, pacientes que no han fumado, pacientes que quitaron el cigarrillo después del infarto agudo de miocardio, los que los quitaron antes y los pacientes que permanecen fumando después del evento coronario agudo. Y vemos cómo la tasa de personas ajustadas por año empieza a incrementarse de una forma importante en aquellos pacientes que no dejaron de fumar después del evento coronario agudo, y disminuye de una forma importante en aquellos pacientes, obviamente no fumadores, y los pacientes que abandonan el hábito tabáquico, llegando incluso a igualarse en el tiempo en algún momento. Adicionalmente, los fumadores pues van a tener un altísimo riesgo de tener una nueva revascularización luego de intervenciones coronarias percutáneas o bypasses coronarios si continúan fumando, y obviamente va a tener una mayor mortalidad en comparación con los pacientes que realmente dejan de fumar. Entonces aquí vemos en esta gráfica cuántos eventos coronarios agudos presentan los pacientes dependiendo del tiempo en el cual disminuyeron su consumo de tabaco. Esto es 0 a 6 meses después del infarto, 6 a 18 meses después del infarto, 18 a 36 meses después del infarto o más de 36 meses después del infarto. Y vemos cómo va disminuyendo el riesgo de eventos coronarios recurrentes en la medida en la que el paciente lleva más tiempo después de fumar. Y vemos cómo en aquellos pacientes que mantienen su hábito tabáquico, el riesgo se mantiene incrementado y estos pacientes tienen una mortalidad muchísimo mayor que los pacientes que lo abandonaron. Los fumadores además están en altísimo riesgo de enfermedad arterial periférica, ya lo sabemos. En esta cohorte de pacientes de 22.203 pacientes con enfermedad arterial periférica se incluyeron 1.995 pacientes que fumaron, y estos pacientes fueron hospitalizados durante el periodo de seguimiento de un año. Entonces, aquellos pacientes que se mantienen fumando después de hacer un diagnóstico de enfermedad arterial periférica o una intervención en enfermedad arterial periférica van a tener un mayor riesgo de estar hospitalizados, y adicionalmente van a tener un mayor riesgo de tener complicaciones secundarias a la enfermedad per se por mantener el hábito tabáquico, como lo habíamos visto. Entonces aquí vemos en esta gráfica que se encuentra en este estudio del Journal College of Cardiology, es cómo el uso del tabaco, la permanencia del hábito tabáquico en los pacientes que fuman, que tienen enfermedad arterial periférica, como les mencioné, son más de 22.000 pacientes, va a incrementar los costos de una forma muy importante por eventos mayores secundarios a la enfermedad. Entonces aquí vemos, este es el riesgo relativo de los pacientes que permanecen fumando, y obviamente pues van a tener un mayor riesgo de empeoramiento de la enfermedad, con mayor riesgo de isquemia crítica y claudicación, van a tener pues necesidad de revascularización de las extremidades, van a tener isquemia aguda que los va a llevar a amputación, pueden tener infarto agudo de miocardio, ACV o muerte,
pueden tener otros eventos cardiovasculares mayores como aneurismias de aorta y problemas cardiovasculares eléctricos como arritmias y muerte súbita por arritmias. Y pueden tener otros eventos no cardiovasculares que también van a incrementar el costo en salud de estos pacientes, como son pues complicaciones de respiratorias, complicaciones por neumonía o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto, como pueden darse cuenta, va a incrementar la tasa de hospitalización hasta un 35%, lo cual va a incrementar los costos por paciente en hasta $18,000 por cada paciente que requiera hospitalización o que requiera pues alguna intervención secundaria al hecho de que permanezca fumando. Es por eso que pues en estos pacientes se hacen intervenciones muy fuertes para determinar pues el plan de tratamiento para que estos pacientes dejen de fumar y con esto se pueda disminuir el riesgo cardiovascular. Como les mencioné anteriormente, la dosis de tabaco y la duración de exposición al tabaquismo tiene una relación directa con la enfermedad cardiovascular, pero lo que sí hay que tener presente es que incluso a dosis muy bajas de cigarrillo los pacientes pueden tener enfermedad cardiovascular. Incluso se ha visto estudios en los cuales los fumadores que consumen menos de 5 cigarrillos al día tienen un riesgo incrementado comparado con aquellos pacientes que no fuman ni un solo cigarrillo. Y obviamente con el aumento en el número de cigarrillos fumados por día, el aumento del riesgo cardiovascular se va a observar en muchos estudios. Entonces, aquí vemos en este estudio, que es el estudio Polling Project on Diet and Coronary Heart Disease, es un metaanálisis en el cual se reunieron datos de 8 estudios prospectivos, se incluyeron alrededor de 266,000 pacientes entre 40 y 69 años de edad, en un periodo de tiempo muy largo, entre 1974 y 1996, y fueron seguidos en promedio durante 8 años. Teníamos fumadores actuales que fumaban 15 o más cigarrillos por día y encontramos que estos pacientes tenían 2.5 veces más riesgo de tener enfermedad coronaria que los pacientes que eran no fumadores. Y los pacientes que fumaban menos de 15 cigarrillos al día tenían un riesgo de enfermedad coronaria pues que superaba 2 veces el riesgo de un no fumador. Después, como les mencioné, aparece otra vez el estudio INTERHEART. Como les cuento, en este estudio había 12,461 pacientes con infarto agudo de miocardio, comparado con 14,637 controles, y se observó una relación muy clara de dosis-respuesta entre el número de cigarrillos fumados al día y el riesgo de infarto agudo de miocardio. Entonces, las probabilidades de tener un infarto de miocardio fueron alrededor de 1.05 por cada cigarrillo adicional fumado. Cada vez que el paciente fumaba un cigarrillo, el riesgo de tener un evento coronario agudo incrementaba en 1. Por cada cigarrillo, un punto de riesgo. Las probabilidades del infarto pues fueron 9 veces mayores entre los pacientes que fumaban 40 más cigarrillos al día en comparación con aquellos pacientes que eran no fumadores. Aquí podemos observar en esta gráfica, la gráfica del estudio Polling Project, en el cual, como ustedes pueden darse cuenta, dependiendo del tiempo de cigarrillos, aquí están pacientes de 1 a 4 gramos día y pacientes más de 15 gramos día, el riesgo de tener eventos coronarios agudos se incrementaba de una forma importante comparado con aquellos pacientes que nunca habían fumado. Y posteriormente a esto, como les digo, este es el estudio INTERHEART. En este estudio INTERHEART lo que vamos a encontrar es cómo se aumenta el riesgo cardiovascular de una forma importante comparada con el número de cigarrillos que el paciente fuma al día. Miren aquí, pacientes que nunca han fumado comparados con pacientes que se fuman más de un paquete de día, o sea, más de 20 cigarrillos al día. Y aquí tenemos más adelante este estudio, que es un estudio muy bonito, es el estudio de los veteranos de los Estados Unidos, en el cual se encontró que los pacientes en riesgo de cardiopatía coronaria, enfermedad coronaria, fumadores, tenían alrededor de 1.24 más de riesgo que aquellos que se fumaban menos de 2 cigarrillos al día. Empezaban a incrementarse y en aquellos pacientes que fumaban entre 10 a 20 cigarrillos al día, el riesgo aumentaba a 1.56 y los pacientes que fumaban 20 a 40 cigarrillos al día tenían 1.76% de riesgo. Estas son causas de mortalidad en pacientes que eran exfumadores comparado con los pacientes fumadores. Y aquí están el número de cigarrillos por día que los pacientes fumaban. Entonces, dense cuenta que aquellos pacientes que fumaban más de 40 cigarrillos
o pues sí, 40 cigarrillos o más al día, iban a tener un riesgo incrementado de mortalidad por todas las causas y obviamente de mortalidad cardiovascular. Pero adicionalmente, van a tener un riesgo incrementadísimo de enfermedad coronaria. Miren, aquellos pacientes que fumaban más de 40 cigarrillos al día tienen 1.94 de riesgo y ACV isquémico 1.64 de riesgo. Entonces, definitivamente la duración acumulada del tabaquismo se asociaba con un riesgo de eventos de cardiopatía coronaria mayor, con una duración, pues obviamente, entre más tiempo dure el paciente fumando y un mayor número de cigarrillos fume, pues el riesgo va a ser mayor. Y adicionalmente se va a incrementar la mortalidad por el consumo diario de cigarrillos y obviamente entre más cigarrillos te fumas, pues más riesgo vas a tener de morir. Otra cosa es bien importante mencionar tiene que ver con el desarrollo de aterosclerosis. Este es un estudio muy bonito publicado en el American Journal of Cardiology, en el cual ellos hacen esta clasificación de diferentes tipos de lesiones arterioscleróticas. Como les digo, es un estudio muy viejo, pero pues esta es la clasificación de los ateromas de la American Heart Association, en el cual empiezan a evolucionar las lesiones de acuerdo al compromiso de la pared y al compromiso lipídico de la placa, y empezamos a ver cómo entre más eh, eran fumadores los pacientes o entre más expuestos se encontraban. Estos son pacientes jóvenes que fueron evaluados en autopsias, eran pacientes que se habían muerto de forma traumática, accidentes, etcétera, etcétera, y empezaron a mirar cómo se estaban comportando las arterias en aquellos pacientes que eran fumadores antes de morir. Y entonces, aquí se dieron cuenta como en aquellos pacientes fumadores empezaban a aparecer desde muy jóvenes, miren que estos son pacientes entre 25 y 34 años, empezaban a aparecer placas de tipo 3 o encontraron placas de tipo 3, encontraron placas de ateroma y encontraron placas tipo 5 que ya eran fibroateromas en aquellos pacientes fumadores que tenían entre 25 a 34 años de edad. Entonces, realmente el efecto directo del tabaquismo sobre el desarrollo de la aterosclerosis pues ha sido documentado en muchísimos estudios y obviamente, como les digo, ha sido evaluado en autopsias, pero también ha sido seguido en pacientes en los cuales se ha medido grosor íntima media y se han dado cuenta que aquellos pacientes que tienen tabaquismo han ido evolucionando en su grosor íntima media o han incrementado el grosor íntima media en el tiempo. Obviamente, pues en este no es pertinente discutir cuál es el valor epidemiológico, cómo hicieron para medir este grosor íntima media. Lo que sí sabemos es que en el estudio ARIC, en el cual se evaluó arteriosclerosis en comunidades de alto riesgo, se incluyeron 10.914 pacientes en los cuales se midió el grosor íntima media carotida por ultrasonido durante un periodo de 3 años consecutivos, y lo que se hizo fue mirar cómo incidía el tabaquismo en el incremento del grosor íntima media. Y lo que se dieron cuenta fue que en aquellos pacientes que fumaban había una asociación con un aumento del 50% de la progresión de la arteriosclerosis y que este era incrementado en el grupo de las mujeres. Adicionalmente, en este estudio se dieron cuenta, y aquí empezó, digamos que la discusión con respecto a lo que les digo del humo de segunda mano de los pacientes fumadores pasivos, es que aquellos pacientes con exposición ambiental al humo de tabaco iban a tener un 20% más de progresión de las placas arterioscleróticas o grosor íntima media en comparación a aquellos pacientes que no tenían exposición al humo de segunda mano. Entonces esto es muy importante porque pues también esto dentro de las políticas de abandono del hábito tabáquico y estas políticas públicas que vamos a ver al final de algunos ejemplos en los cuales la suspensión o la abolición del tabaquismo dentro de la población en general, a la población pública, a los sitios en donde hayan varias personas, ha disminuido de una forma importante el riesgo cardiovascular también por esta exposición pasiva de los fumadores. Adicionalmente, pues se han hecho, como les digo, otros estudios. Se hizo el estudio PDAI. Este estudio PDAI es un estudio multicéntrico que incluyó, como les digo, víctimas de trauma entre edades de entre 15 y 34 años y comparó los hallazgos de las arterias coronarias entre 50 fumadores y no fumadores. Las lesiones arterioscleróticas avanzadas fueron significativamente más frecuentes entre los fumadores en comparación con los no fumadores.
y el número de lesiones arterioscleróticas avanzadas fue mayor en los fumadores. Entonces, vamos a hablar sobre la patogénesis de la enfermedad. Y esto también es muy importante mencionarlo. Sabemos que tenemos una relación estrecha entre la enfermedad coronaria y el tabaquismo. Y esto es importante mencionarlo porque sabemos que incluso cuando el tabaquismo es pasivo, es muy claro el mecanismo por el cual se produce esta lesión arteriosclerótica. Muchísimos factores van a estar involucrados en la producción de la placa arteriosclerótica o de la enfermedad coronaria o del riesgo cardiovascular en estos pacientes y pueden contribuir con la aterogénesis. Entonces tenemos esta primera expresión que es una expresión muy vieja. En 1991 se empezaron a hacer los principales estudios de fisiopatología de la enfermedad y empezamos a darnos cuenta cómo el doctor Benowitz en este esquema lo expresa de una forma muy clara, expresa aquí en líneas punteadas efectos posibles, en líneas continuas efectos definitivos y en líneas más delgadas efectos posibles. En este momento aún solamente tenía una expresión muy leve de lo que él consideraba que podía ser el mecanismo fisiopatológico por el cual se producía la enfermedad. Después encontraron que al corroborar toda esta información realmente existieran todos estos efectos, ya lo vamos a ver en una gráfica muchísimo más clara, eran todos estos efectos los que generaban la enfermedad. Entonces, una cosa muy importante es que, como ustedes saben, el tabaco tiene alrededor de 5.000 productos que pueden producir lesiones. Sin embargo, dentro de la enfermedad cardiovascular hay dos productos básicos que generan la mayor parte del daño y los vamos a ver un poco más adelante. Uno de ellos es la nicotina y el otro de ellos es el monóxido de carbono. Entonces ya vamos a ver cómo incide cada uno dentro de la fisiopatología. Sin embargo, vamos a empezar mirando en esta gráfica. Por favor, no olviden estos factores que les menciono. Él los mencionó como probables. Eran dislipidemia, lesión endotelial, activación plaquetaria, trombosis, vasoconstricción coronaria, incremento del pulso y de la contractilidad miocárdica, estrés hemodinámico, aumento en la circulación de catecolaminas y arritmias. Pero miren cómo, por ejemplo, en esta gráfica vemos cómo empezaron a investigar cómo la dislipidemia empezaba a generar un incremento de la enfermedad coronaria y vieron cómo fumar se asociaba con un efecto adverso sobre los lípidos séricos, especialmente sobre los LDL y los triglicéridos, y adicionalmente producía un incremento de la resistencia a la insulina. Entonces aquí vemos, este es un metaanálisis en el cual se evaluaron los niveles de colesterol total, triglicéridos, LDL y pacientes con apolipoproteína 1 en diferentes estudios y cómo incidía en ellos la cantidad de número de cigarrillos que fumaban al día. Entonces, cómo la dislipidemia en aquellos pacientes que fumaban menos de 10 cigarrillos al día era muchísimo menor que en aquellos pacientes que fumaban más de 20 cigarrillos al día. Entonces surge esta gráfica, que es una gráfica muy bonita, en la cual esta es una gráfica de un estudio del Journal American of Cardiology, en el cual realmente lo que se estaba evaluando era cómo era la incidencia del hábito tabáquico de aquellos pacientes que fumaban cigarrillos electrónicos. Pero antes de eso hacen esta revisión tan linda de la fisiopatología de diferentes tipos de situaciones que se presentan dentro de del paciente que empieza a fumar. Entonces vamos a ver las más importantes, pero dentro de esta gráfica les voy a mencionar varias cosas. Lo primero es la activación plaquetaria. Ustedes saben que el hecho de que los pacientes fumen hace que se produzca activación plaquetaria. Esto incrementa la agregabilidad plaquetaria y aumenta el volumen de las plaquetas. Vamos a ver más adelante un estudio en el cual se incrementan las curvas de agregabilidad plaquetaria en aquellos pacientes fumadores. Hay activación de los leucocitos con un incremento de las citoquinas proinflamatorias, activador del factor de necrosis tumoral alfa, de los ICAM, los BICAM y las T-selectinas, que también pues van a incrementar ese daño endotelial. Va a haber reducción de la producción de óxido nítrico y obviamente con esto pues va a haber realmente un daño endotelial muy importante, y adicionalmente todas las metaloproteinasas del endotelio pues se van a alterar y con eso
pues se va a favorecer la formación del trombo con incremento del fibrinógeno plasmático, incremento de los factores de coagulación, la reducción del tiempo de la formación de fibrina, el aumento de la formación de los trombos y la alteración de la estructura de la fibrina, lo cual va a hacer de estos trombos pues unos trombos muchísimo más difíciles de manejar que aquellos inducidos por otra etiología. Entonces, basado en esto, pues lo primero que tenemos que saber es que hay una activación del sistema nervioso simpático, y al activarse el sistema nervioso simpático se va a producir un incremento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, y adicionalmente se va a producir vasoconstricción coronaria. Es muy importante que esa activación del sistema nervioso simpático también puede inducir importantes arritmias, que son en algunos casos las que pueden llevar a muerte súbita a estos pacientes fumadores, principalmente taquicardias ventriculares, y adicionalmente pues esto también va a generar los factores vasoconstrictores que pueden producir infarto agudo de miocardio. Vamos a tener una mayor inflamación que está mediada por proteína C reactiva. Esto pues obviamente ha sido estudiado ampliamente. Ya vamos a ver algunos otros factores raros, o en ese momento considerados raros, que generaban enfermedad coronaria. Como les conté, en lo que respecta a la agregabilidad plaquetaria, vemos este estudio en el cual se comparó agregabilidad plaquetaria entre fumadores y no fumadores con diferentes tipos de sustancias que inducían agregabilidad plaquetaria, y se dieron cuenta que en aquellos pacientes que eran fumadores había un incremento en esas curvas de agregabilidad plaquetaria comparada con aquellos pacientes que eran no fumadores, con una P estadísticamente significativa. En lo que respecta a fibrinógeno, homocisteína y PCR, pues como les conté, estos estudios son viejitos, pero en este, por ejemplo, se llamaban nuevos factores de riesgo cardiovascular en los Estados Unidos. Entonces, aquí lo que iban a mirar era cómo se incrementaban los niveles plasmáticos de fibrinógeno, homocisteína y PCR en aquellos pacientes fumadores versus aquellos pacientes no fumadores, y dependía del número de cigarrillos por día. Entonces, como ustedes saben, el tabaquismo se va a asociar con una mayor inflamación. Esta está mediada por proteína C reactiva y va a mejorar pues todo el estado protrombótico a través de la inhibición de la liberación del activador del plasminógeno tisular en el endotelio, va a incrementar la concentración sanguínea de fibrinógeno, va a aumentar la actividad plaquetaria, también influido por una mayor actividad simpática, va a aumentar la expresión del factor tisular y va a tener, pues obviamente en aquellos pacientes especialmente que tengan compromiso de la función pulmonar, pues un aumento de la viscosidad sanguínea debido a toda esta policitema secundaria. Esto adicionalmente va a contribuir a un daño importante de la pared vascular, a la disminución de la producción de prostaciclina, al aumento de las plaquetas y a toda su interacción en la pared vascular, y obviamente pues esto va a generar endurecimiento de la pared vascular y va a disminuir todas las propiedades elásticas de las arterias. Entonces, aquí vemos cómo en aquellos pacientes que fumaban más de 20 cigarrillos al día empezaban a incrementarse los niveles detectables de proteína C reactiva. Esto obviamente era ajustado por todo, por género, por edad, por etnia y por otros factores de riesgo que habían podido incidir. Entonces, miraron, o sea, le sacaron a los pacientes obesos, sacaron a los pacientes, o no los sacaron, sino ajustaron a los pacientes que eran obesos, a los pacientes que tenían otros factores de riesgo cardiovascular, dislipidemia o hipertensión, y dejaron como factores únicos pues estos. Entonces también vieron un incremento importante de los niveles de plasminógeno en aquellos pacientes, de fibrinógeno, perdón, en aquellos pacientes que fumaban más de 20 cigarrillos al día, y obviamente unos niveles importantes muchísimo más elevados de homocisteína en aquellos pacientes que fumaban más de 20 cigarrillos al día. Lo mismo sucedió en aquellos pacientes que fumaban más de 24 paquetes año. Entonces se dieron cuenta como aquellos pacientes que obviamente los que no fumaban nada pues tenían un riesgo muchísimo más bajo, y aquellos pacientes que fumaban más de 24 paquetes año iban a tener niveles elevados de proteína C reactiva, niveles elevados de fibrinógeno y niveles muy elevados de homocisteína. Es también importante mencionar acá que fumar y recibir humo de segunda mano
fumadores pasivos, va a deteriorar toda la vasodilatación dependiente del endotelio per se, y vamos a hablar de un tema muy importante que es la nicotina. La nicotina, como ustedes saben, pues es una amina terciaria que se va a absorber rápidamente cuando alcanza las vías aéreas pequeñas y los alvéolos. En la circulación sistémica, pues va a tener una vida media que puede oscilar de 1 a 4 horas y va a alcanzar concentraciones elevadas estimulando receptores nicotínicos del cerebro más o menos a los 20 segundos después de haber recibido la primera inhalación del cigarrillo. Esto es importante mencionarlo porque esta sustancia puede llegar a ser incluso más adictiva que la heroína, porque estos pacientes pues ocupan todos los receptores nicotínicos del cerebro y por supuesto pues tienen una alta adicción por este tema. Digamos que no me extendí en el tema de la adicción per se, porque tuvimos hace poco una charla al respecto, pero sí me enfoqué mucho en cuáles son los efectos de la nicotina sobre el aparato circulatorio. Entonces, básicamente, de las sustancias que componen los cigarrillos, es probablemente la nicotina una de las que tiene un principal papel dentro del desarrollo de la enfermedad coronaria. Esto, pero aquí se me fue mal la palabra, induce un estado de hipercoagulabilidad, produce un aumento del trabajo cardíaco, produce vasoconstricción coronaria, libera catecolaminas, altera el metabolismo de los lípidos y altera la función endotelial. Los estudios epidemiológicos pues muestran que los fumadores aumentan el riesgo de infarto del miocardio y de muerte súbita, y eso obviamente tiene que ver con un aumento del riesgo de trombosis. Ya sabemos que la nicotina va a estimular los ganglios autonómicos y la unión neuromuscular y va a activar todo el sistema nervioso simpático a través de la médula adrenal con toda la liberación de las catecolaminas que esto conlleva. Esto pues obviamente va a aumentar la frecuencia cardíaca. Cuando un paciente se fuma el primer cigarrillo o el primer cigarrillo del día, digámoslo así, puede aumentar su frecuencia cardíaca hasta 15 latidos por minuto y puede aumentar la presión arterial sistólica incluso hasta 10 milímetros de mercurio. Entonces, pues obviamente esto va a incrementar el consumo de oxígeno del miocardio y este efecto empieza a los 5 minutos, pero puede persistir incluso hasta 30 minutos después de haberse fumado el cigarrillo. Esto también pues va a incidir sobre la contractilidad ventricular, va a incidir sobre la función diastólica del corazón, va a producir un aumento de la vasoconstricción coronaria, va a tener un aumento del tono vascular y adicionalmente va a tener aumento de la resistencia coronaria por estimulación de los receptores alfa-adrenérgicos, con lo cual se disminuye el flujo coronario y se puede producir pues un infarto agudo miocardio solamente por vasoconstricción. Adicionalmente, la nicotina va a alterar la función de la membrana plaquetaria y va a estimular todo el sistema nervioso simpático, aumentando la producción de catecolaminas y aumentando la irritabilidad plaquetaria por todos los factores que les mencioné adicionalmente. Dentro de la parte de hipercoagulabilidad, pues va a aumentar la trombina y el fibrinógeno, y esto pues va a generar un importante fenómeno trombótico. Es muy importante también mencionar que en el momento en el que el paciente deja de fumar, estos efectos protrombóticos generados por la nicotina son los primeros que se quitan. Entonces, en los estudios hemos visto cómo los pacientes que dejan de fumar tienen una disminución de todos aquellos factores que van a incrementar el riesgo trombótico. Hay este estudio que es muy largo, pues muy extenso en el tiempo y también muy viejito, que es la toxicidad cardiovascular de la nicotina, pero es el estudio base en el cual se han evaluado esas implicaciones de la terapia de reemplazo de nicotina. Y aquí es, digamos que en el tema de enfermedad coronaria, cuando se empiezan a discutir si realmente estos pacientes deberían recibir una terapia diferente a terapia de reemplazo con nicotina cuando, por ejemplo, tienen un infarto agudo de miocardio y tienen que dejar de fumar. Entonces, en estos casos, pues ya sabemos que la terapia de reemplazo con nicotina, a pesar de no ser tan lesiva como lo puede, no, los perros que están ladrando son de allá, no de acá. Cuando los pacientes están en reemplazos por nicotina,
van a presentar un riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular comparada con aquellos pacientes en los cuales el hábito tabáquico se abandonó por cualquier otro método que no sea terapia de reemplazo con nicotina. Y aquí también viene la discusión del cigarrillo electrónico que tiene reemplazo de nicotina dentro de las cápsulas que se le ponen al cigarrillo electrónico. Y es que, pues a pesar de que se quitan un montón de factores lesivos que produce el cigarrillo per se, el filtro, el alquitrán y todos los otros factores que pueden incidir en otras enfermedades, dentro del riesgo cardiovascular per se, muy probablemente estos efectos de la nicotina se mantengan a largo plazo y no vayan a generar el beneficio que uno quisiera generar en el paciente. Aquí vemos pues los efectos adversos de la nicotina sobre muchísimos sistemas, pero básicamente dentro de la parte cardiovascular, como les menciono, pues a pesar de que el paciente no esté fumando un cigarrillo, va a tener también un incremento de la frecuencia cardíaca, un incremento de la presión arterial, taquicardia, incluso arritmias inducidas por taquicardia ventricular y vasoconstricción coronaria que les puede inducir un nuevo evento agudo del miocardio, un nuevo evento coronario agudo, un evento cardiovascular agudo, a pesar de no estar consumiendo el cigarrillo per se. De todas maneras, es muy importante pues mantener a estos pacientes sin fumar. Si la única forma de hacerlo es con la terapia del reemplazo de nicotina, pues inicialmente deberá usarse en el programa de abandono del hábito tabáquico, pero después pues hay que mirar cómo se le quita esa terapia de reemplazo de nicotina a los pacientes para minimizar el riesgo cardiovascular. Y otro componente básico del cigarrillo que también incide dentro de la enfermedad cardiovascular es el monóxido de carbono. Recordemos que el monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, insípido, inoxidante que proviene de la combustión incompleta de las materias de carbono que vienen dentro del cigarrillo. Básicamente su efecto tóxico se debe a su capacidad para unirse a la hemoglobina en la sangre y formar carboxihemoglobina, que en los fumadores promedio va a oscilar alrededor de un 5%, pero que en aquellos pacientes que consumen más de 20 cigarrillos al día puede llegar a ser de un 15%. Cuando nosotros miramos hemoglobinas de pacientes no fumadores, encontramos que las concentraciones de carboxihemoglobina son cercanas al 2%, que obviamente pues no va a generar ningún daño. Ya sabemos pues, obviamente que la carboxihemoglobina al desplazar al oxígeno pues va a reducir todo el oxígeno transportado por la hemoglobina y esto va a generar hipoxemia crónica que va a dañar todos los sistemas enzimáticos de respiración celular y que también puede reducir el umbral para presentar arritmias fatales como torsión de puntas o fibrilación ventricular, va a tener un efecto inotrópico negativo y va a favorecer también el desarrollo de placas ateroscleróticas precoces por lesión y disfunción endotelial y por oxidación lesiva de las partículas de LDL que se pueden, pues digamos que alterar la presencia de esta molécula. Entonces, vemos cómo se conforma la carboxihemoglobina. Obviamente, pues esto es de un artículo de intoxicación por monóxido de carbono, pero pues en el momento en el que el paciente fuma, lo que está haciendo pues es una lenta intoxicación por monóxido de carbono. Incluso se ha visto que en sujetos sanos se han administrado monóxido de carbono en condiciones similares al tabaquismo y esto no afecta la presión sanguínea, ni las cotecolaminas plasmáticas, ni la agregación plaquetaria, ni la proteína C reactiva. Entonces, estamos, digamos que, evaluando por qué si nosotros le suministramos monóxido de carbono no en cigarrillo a un paciente versus a un paciente que se lo suministramos en cigarrillo, los cambios cardiovasculares son tan diferentes y sea muy probablemente pues por todos los otros factores que inciden pues que tiene el cigarrillo y que inciden en el riesgo cardiovascular, que ya los mencioné anteriormente. Entonces, basado en todo esto, pues se ha evaluado extensamente cuáles son los beneficios cardiovasculares de dejar de fumar. Y este, digamos que es el artículo más grande que se ha producido, que es un artículo publicado en Chest, en el cual se evaluó qué era mejor si dejar de fumar intensamente, o sea, con un programa intensivo, perdón, o si era más fácil, o si era mejor, o si era igual decirle al paciente, mire, lo que yo creo es que usted tiene que dejar de fumar, pero pues no hacerle un programa intensivo. Entonces, a eso se refieren ellos cuando hablan de intervención. Una era una disminución intensiva del hábito tabáquico, era
decirle al paciente, darle una charla, decirle cómo es el riesgo cardiovascular, cómo incide el riesgo cardiovascular el cigarrillo, darle terapia de reemplazo de nicotina, darle todas las estrategias con psiquiatría y con programas de abandono del hábito tabáquico, siguiéndolo estrictamente. Y la otra era hacerle una consultoría sencilla en la consulta y decirle, mire, señor, yo creo que usted tiene que dejar de fumar. Entonces, en este estudio lo que nos dimos cuenta es que realmente cuando hay una disminución intensiva del hábito tabáquico, cuando hay una intervención intensiva del hábito tabáquico, se logra reducir de una forma importantísima la enfermedad cardiovascular y la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Entonces aquí vemos cómo en este grupo de pacientes de cuidado usual versus el cuidado intensivo hay una reducción importantísima de los eventos cardiovasculares, no solamente cardiovasculares mayores, sino la hospitalización por eventos cardiovasculares y la mortalidad por todas las causas. Entonces, definitivamente, en el momento en el que uno observa, como vimos en la charla de tabaquismo, esa etapa de precontemplación del paciente de yo creo que yo debo dejar de fumar, en ese momento probablemente sea muy importante intervenir al paciente de forma intensiva para que el paciente abandone el hábito tabáquico. Ya sabemos que los pacientes que no tienen enfermedad coronaria conocida, la reducción de la tasa de eventos cardiovasculares asociados con el abandono del hábito tabáquico oscila más o menos entre un 40 a un 47%, y obviamente en la medida en la que el paciente abandone el hábito tabáquico, como vimos en el tiempo, entre más tiempo lleve sin fumar, la disminución de los eventos cardiovasculares va a seguir disminuyendo en el tiempo. Entonces, como les digo, pues entre más intensivo sea el esfuerzo que nosotros tenemos en que el paciente abandone el hábito tabáquico, más persistente va a ser la abstinencia en el tiempo y, por supuesto, va a tener una mayor reducción de eventos cardiovasculares mayores. Otra cosa que es importante mencionar es que desafortunadamente, pues las políticas públicas y las intervenciones intensivas en los grupos de población que en este momento se encuentran fumando, pues son muy complicadas. Como vimos en la epidemiología al principio de esta charla, los grupos poblacionales que más fuman son aquellos pacientes que son de grupos sociales más bajos, en países en vías de desarrollo, en países muy pobres, en los cuales pues las políticas públicas para abandono del hábito tabáquico pues no tienen el presupuesto suficiente y por supuesto pues esto no vamos a lograr incidir adecuadamente a la población. Sin embargo, hay un importante grupo de la población que manifiesta que si tuviera un apoyo adecuado, pues quisiera dejar de fumar cuando uno les mantiene o les explica cuáles son los riesgos. Entonces, ¿cómo son estos impactos que obviamente nosotros no tenemos cómo estudiarlos, pero en los Estados Unidos y en Europa sí se estudian ampliamente? ¿Cómo es el impacto de estas políticas públicas en la reducción de eventos cardiovasculares mayores, especialmente en infarto agudo de miocardio? Entonces vemos que estos cambios en las políticas públicas han hecho que en muchísimos países se prohíba fumar, incluso en comunidades completas. Hay ciudades en el mundo donde está terminantemente prohibido fumar en la calle, en lugares públicos o en lugares donde se encuentre pues las personas fumadoras acompañadas de no fumadores. Y esto obviamente pues tiene muchísimo que ver con la reducción de eventos cardiovasculares en estas comunidades. Entonces, este metaanálisis lo que se incluye fueron 11 estudios publicados entre el 2004 y el 2009 que incluían datos sobre las tasas de infarto agudo de miocardio y datos sobre la prohibición de fumar, en las cuales se observó que en aquellos lugares o en aquellos pueblos o en aquellos sitios donde se prohibía completamente fumar, se evidenció una reducción del 17% en el riesgo de infarto agudo de miocardio, de admisiones hospitalarias por enfermedades relacionadas con el tabaquismo, especialmente enfermedad coronaria, reducción de las admisiones por descompensación de falla cardíaca y por enfermedad coronaria, e incluso se lograron reducciones de hasta un 50% después de 3 años de implementación de la política pública de fumar. Entonces, realmente vemos pues que esto sirve
de una forma muy importante a la población y que esto pues adicionalmente le va a ahorrar a los países pues plata y muchísimos años de vida potencialmente perdidos. Aquí vemos en este estudio en Minnesota los beneficios de una suspensión completa del hábito tabáquico en la población y vemos cómo aquellos pacientes que no abandonaron el hábito tabáquico tuvieron muchísimo más riesgo de infarto agudo de miocardio y muerte súbita comparado con aquellos pacientes que hicieron caso a esa política pública de abandono de hábito tabáquico. Otra cosa que también es importante es que se han estudiado pues otros múltiples estudios, especialmente de pacientes con revascularización miocárdica, pacientes que han sido llevados a procedimientos de PCI electiva o de colocación de stent cuando tienen infarto agudo de miocardio con supradesnivel del ST, y se han dado cuenta que en aquellos pacientes que han dejado de fumar, obviamente el riesgo de eventos cardiovasculares mayores disminuye. Con respecto a este estudio del condado de Olmsted, Minnesota, pues esto fue una ley de trabajo libre de humo en el cual se prohibió a todos los trabajadores recibir o fumar en sus lugares de trabajo, en la calle o en los lugares públicos. La incidencia de infarto agudo de miocardio disminuyó en un 33% y la incidencia de muerte súbita cardíaca disminuyó en un 17%. Esto fue alrededor de 110 a 120 por cada 100.000 habitantes sin eventos cardiovasculares en los 18 meses siguientes a la aplicación de esta ley. Entonces, obviamente, esto no solamente tenía que ver con los pacientes que fumaban, sino con la exposición de segunda mano, que también pues es muy importante. Entonces, como les digo, es muy importante crear esas políticas públicas y vemos cómo este efecto de la edad es independiente o el beneficio de abandono del hábito tabáquico se va a presentar de igual forma en los pacientes jóvenes que en los pacientes mayores. No hay diferencias en la edad o la edad no incide en la reducción de eventos cardiovasculares mayores si el paciente abandona el hábito tabáquico. Adicionalmente, se han hecho varios estudios en los cuales se observa cómo mejora la función endotelial en aquellos pacientes que abandonan el hábito tabáquico. Como les mencioné anteriormente, pues el tabaquismo empeora la vasodilatación dependiente del endotelio, especialmente en las arterias coronarias, y va a reducir esa reserva de flujo coronario. Entonces, si uno logra que el paciente abandone el hábito tabáquico, pues va a mejorar la función endotelial, y después de un año de abandono de hábito tabáquico se observa que los pacientes mejoran su función endotelial, incluso en algunos estudios, a pesar de que los pacientes subieron de peso después del abandono del hábito tabáquico, esos beneficios sobre la función endotelial se mantuvo y obviamente se redujo de una forma importante la mortalidad y enfermedad cardiovascular. Entonces, básicamente como conclusiones de la relación del tabaco y la enfermedad cardiovascular, sabemos que el tabaco es uno de los principales factores de riesgo prevenibles de enfermedad cardiovascular que genera miles de millones de muertes cada año en el mundo secundarias a eventos cardiovasculares mayores. Es un factor de riesgo independiente principal de enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular y mortalidad por todas las causas. Y obviamente esto es dosis dependiente y tiempo dependiente pues como les mencioné, en el tiempo de uso del hábito tabáquico. Los pacientes que tienen enfermedad coronaria establecida o enfermedad cardiovascular establecida van a tener un riesgo incrementado de recurrencia si continúan fumando o si abandonan el hábito tabáquico posterior a tener un evento cardiovascular mayor. Adicionalmente, con respecto al consumo de tabaco, no humo, no cigarrillo, sino de tabaco en pipa o de tabaco en otras formas,
y a los pacientes que tienen esa exposición a humo de segunda mano, pues también vemos que los riesgos son menores, pero que probablemente también tengan un incremento del riesgo cardiovascular, y es importante pues también generar esas políticas para que las personas no fumadoras no estén expuestas a este humo de segunda mano que les puede generar muchas complicaciones cardiovasculares que, pues, como digo yo, no se las merecen. Y también vemos que los beneficios de dejar de fumar cigarrillos per se y el uso de tabaco de cualquier variedad, pues también están firmemente establecidos y más que estudiados en la población general, y sabemos que los riesgos de enfermedad coronaria van a reducir de una forma importante luego del abandono del hábito tabáquico, y que si el paciente va a mantener este abandono del hábito tabáquico en el tiempo, pues va a mantener esa reducción de riesgo de enfermedad cardiovascular, incluso se va a ir incrementando la reducción del riesgo en la medida en la que el paciente lleve un mayor tiempo habiendo dejado de fumar. Entonces, es muy importante establecer políticas públicas en todos los países con el fin de que los pacientes abandonen el hábito tabáquico. Ya nos dimos cuenta que pues que no es suficiente, porque las tabacaleras tienen muchísimos recursos y ganan miles de millones de dólares al año en ventas de cigarrillos, entonces no es suficiente pues estas políticas que se han puesto de poner estas fotos en las cajetillas, etcétera, etcétera, porque pues esto no disminuye la incidencia del tabaquismo en la principal población que nos interesa incidir, que es la población de los jóvenes, que son los que más tempranamente empiezan a fumar. Muchas gracias.